Ubicado al sur de la Ciudad de México, a un costado de la máxima casa de estudios, en la calle de Odontología número 35, ahí nos recibe con los brazos abiertos el Centro Universitario Cultural. Erigido por los descendientes de los primeros frailes dominicos que llegaron a México allá por el año de 1526. Surge de una idea fundamental que hoy en día está más vigente que nunca. Ser un espacio de expresión, propuesta y formación en donde los jóvenes universitarios puedan abordar sus problemas e inquietudes desde todos los puntos de vista en un entorno de respeto absoluto. En conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y otras grandes instituciones, busca fomentar valores culturales, artísticos e intelectuales para desarrollar la identidad de la comunidad universitaria y así comprender mejor la sociedad actual. A través de sus cátedras y conferencias, la comunidad enriquece su formación cultural y humanista, que los motiva a vivir en un marco de valores éticos para ser parte de una sociedad más justa y solidaria. Si buscamos desarrollar el hábito de la lectura, que como sabemos es un manjar para la mente, la Biblioteca del CUC nos ofrece un viaje en el tiempo, con su acervo de piezas únicas acerca de filosofía, psicología, religión, arte, literatura y retórica. Si lo que deseas es acercarte a la literatura de manera lúdica y creativa, puedes formar parte del círculo de lectura del Libro CUC, en el que cada semana se leen textos literarios, se intercambian ideas y se prestan libros. El Cine Arte CUC, desde sus inicios, ha proyectado en su auditorio Frangélico las mejores películas de excelentes directores mundiales, para la apreciación y disfrute del arte cinematográfico. La Muestra Internacional de Cine y el Tour de Cine Francés son parte de esta tradición. En el Taller de Arte CUC podrás aprender diversas técnicas como pintura en acrílico, dibujo, pintura al óleo, estampa y pintura antigua, así como técnicas de encuadernación. Desde luego, la música tiene un lugar reservado en primera fila, ya que el Auditorio Frangélico abre sus puertas con los conciertos que se llevan a cabo gracias a la organización del CUC, o que otros grupos, orquestas, intérpretes y músicos en general solicitan para presentar sus propuestas. Asimismo, se realizan presentaciones de ballet, obras de teatro, coloquios y presentaciones de libros. Sin duda, uno de los grupos emblemáticos del CUC es La Tuna, un grupo de estudiantes universitarios de distintas facultades y escuelas superiores que desde 1965 mantienen el espíritu universitario, promoviendo la cultura y el arte por medio de la música, en callejoneadas, audiciones, eventos locales, nacionales e internacionales. Además de las expresiones artísticas que con tanta frecuencia nos regala el CUC, se han puesto en marcha programas de estudio con el fin de apoyar la formación integral de los universitarios. El CUC nos ofrece la posibilidad de estudiar los idiomas inglés y francés en un ambiente de confianza, trabajo y responsabilidad, además de cursos especializados para preparar a los aspirantes que buscan obtener un lugar en la Universidad Nacional. Junto con el arte y la cultura, la orientación de los frailes dominicos promueve también el trabajo y las labores sociales. El Centro de Acción Social tiene como objetivo apoyar a la juventud de las colonias de los Pedregales de Copilco y Santo Domingo para que adquieran los conocimientos que les permitan acceder a algún trabajo y cursar el bachillerato, con el apoyo del programa de PrepaNet del Tecnológico de Monterrey. Como institución socialmente responsable, el CUC ha implementado el programa de becas universitarias de alimentación para apoyar a universitarios que lo necesiten. El EGOSUM es un grupo de estudiantes universitarios de distintas facultades y universidades que se reúnen para analizar y reflexionar acerca de la espiritualidad cristiana, realizando misiones para apoyar a las poblaciones más vulnerables.
Las Fraternidades Universitarias Laicas Dominicanas del CUC son una comunidad de universitarios que desean vivir la experiencia de compartir el estudio, la reflexión y el compromiso para construir una sociedad más justa y fraterna, siguiendo el carisma de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Sabedores de las necesidades e inquietudes de nuestra sociedad, realizando actividades culturales, artísticas y de labor social para ayudar a la comunidad en su crecimiento personal, buscando un sano equilibrio, asumiendo sus valores y capacitándolos para generar un compromiso real con su entorno. El CUC es una institución noble, incluyente, respetable y respetuosa, y ha ocupado su lugar como referente cultural y social de nuestra ciudad. Un espacio que conserva sus valores, su compromiso con los más necesitados, su esencia y sus propios cimientos, los jóvenes universitarios. Para mayores informes, comunícate al teléfono 5659-6797 o visita nuestra página www.cuc.org.mx. Centro Universitario Cultural. Muy buenas tardes. El Centro Universitario Cultural les da la más cordial bienvenida a todas y todos los aquí presentes y los que nos siguen en nuestras redes para participar en el ciclo de conferencias sobre la vida después de la muerte, desde el pensamiento del Islam, judaísmo, budismo y cristianismo, que con mucho cariño hemos preparado para solidarizarnos especialmente con aquellos y aquellas que han sufrido la pérdida de algún ser querido y que les ha dejado con una sensación de desamparo y con unas preguntas que muchas veces las hemos hecho, pero más cuando nuestros seres queridos se van. ¿Qué hay allá más de la muerte? ¿Qué será de nosotros? ¿Cuál es el sentido de la vida limitado por la muerte? Ante estos interrogantes, hemos de escuchar las enseñanzas y experiencias de esta realidad del ser humano desde los distintos pensamientos, sabidurías y religiones. Hoy iniciamos este ciclo de conferencias con la presencia del licenciado Juan Felipe Pozo Bloch. Él es historiador, amigo y colaborador del Centro Universitario Cultural. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde tiene también un diplomado en Teoría e Historia de las Religiones. Es asimismo maestro en Historia de México por el Instituto Cultural Helénico y cuenta por igual con la especialización en Estudios Judaicos por la Universidad Iberoamericana. Él obtuvo la medalla de Gabino Barreda de la UNAM por el más alto promedio de su generación y el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de licenciatura de su promoción, con el título El nacimiento de la ideología sionista, una respuesta judía a la modernidad. Es profesor de Historia Universal e Historiografía e Historia de México tanto en la UNAM como en otras instituciones de educación superior, e imparte también un diplomado en Historia de la Filosofía de las Religiones en el Centro de Arte Mexicano. Fue también profesor de la Universidad La Salle, donde impartió las materias de cosmologías religiosas, filosofía de México y fenomenología de las religiones. Ha participado en programas de radio y televisión sobre la conflicto universitaria y la religiosa. Fue secretario técnico del programa de estudios posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
y también editor responsable de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 1997 al 2012. Posteriormente, secretario de Planeación de la misma entidad, y en la actualidad funge como secretario de vinculación de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Pues esto y mucho más es lo que pues vamos a escuchar al licenciado Juan Felipe Pozo con el tema que va a abordar hoy dentro del programa general La vida después de la muerte, tradición y sabiduría del Islam. Muchas gracias, Juan Felipe, por estar aquí con nosotros y compartir pues, tu sabiduría, tus conocimientos. Pues escuchamos tu plática desde la fe y la tradición, sabiduría pues, del Islam. Te doy la palabra y te voy a pasar también el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Padre. Es al contrario un gustazo para mí estar aquí en el CUC, rodeado de tantos recuerdos, tantas vivencias, tantas experiencias. Mi esposa, mis hijas prácticamente se han educado aquí, ¿sí? A través de la actividad religiosa, la actividad eclesiástica. Guardamos muy gratos recuerdos de este lugar y con muchísimo gusto yo vengo aquí. Pues más que enseñarles algo, a compartir simplemente algunas experiencias y conocimientos acerca de un tema que nos duele, nos puede, y no tanto por la pandemia actual, que obviamente eso lo ha potenciado mucho, sino en general, que es la muerte, el significado de la muerte. En el marco de este ciclo de conferencias sobre este tema, que según tengo entendido, bueno, yo tengo el honor de inaugurar con el tema del Islam. Después de mí vendrán otros colegas, muy sapientes todos ellos, con judaísmo, budismo, cristianismo, algunas otras experiencias. Y en realidad, fíjense ustedes, la muerte tiene un efecto o un común denominador en prácticamente todas las religiones. Porque es el único tema, el único, digamos, encuentro que es totalmente inevitable. Quizá lo que diga no les caiga muy en gracia, pero yo, por ejemplo, puedo evitar a Dios, puedo evitar a mi hermano, puedo evitar a mi enemigo. Puedo evitar tantísimas cosas en la vida si yo me propongo. Nadie me obliga a creer, nadie me obliga a sentir, pero la muerte no la puedo evitar. Dice un mal chiste que hay dos cosas que son inevitables en la vida: la muerte y los impuestos. Bueno, hay gente que inclusive se las arregla para evitar los impuestos, ¿no? Pero la muerte ahí sí llama. Pues, ¿qué hacemos frente al fenómeno de la muerte? ¿Llorar? Eso es una posibilidad. Sentirla, posponerla, y la manera de posponer Fíjense ustedes cómo psicológicamente estamos no preparados para la muerte. Y fíjense lo que estoy diciendo, no estamos preparados para la muerte y eso nos permite seguir con vida. ¿Por qué? Porque el día que nosotros conozcamos la fecha exacta de nuestras muertes, se acabó el libre albedrío.
esta ignorancia que tenemos frente a nuestro propio fin, a menos que uno tenga una enfermedad terminal y sepa más o menos el día que se va a morir, pero en términos normales, la muerte sigue siendo, junto con el concepto de Dios, el misterio tremendo, el gran misterio. Frente a este misterio, el ser humano ha especulado, ha filosofado, ha pensado. No hay una respuesta clara todavía, ni acerca de la naturaleza del divino, ni acerca, sin embargo, de la muerte. Lo que yo les vengo a platicar aquí es la creencia que el Islam tiene. Algunas creencias, porque el tema es muy profundo y no nos da para una pequeña charla, claro. Pero ¿qué piensa una religión aparentemente tan extraña a nosotros como es el Islam de la muerte? ¿Qué espera de ella? ¿O qué no espera de ella? Y sobre todo, más allá de la muerte, el tema también obviamente tiene que ver con la vida después de la muerte. Eso puede sonar muy antagónico, o es vida o es muerte. Bueno, es que partimos de la realidad de las religiones monoteístas, judaísmo, islam, cristianismo, en donde hay una creencia en común. La creencia en común es que esta vida no se agota con la existencia misma, sino que sigue de alguna manera en otro plano de la existencia. Y aquí hay que aclarar algo que no es para nada científico, pero eso las religiones no les tiene sin cuidado, porque el lenguaje que usan las religiones es un lenguaje que a veces coincide con lo científico y a veces no. ¿A qué me refiero? Es posible, digo yo, sentir, pensar, tomar conciencia de sí mismo sin un órgano que se llama cerebro. Aparentemente no, porque ahí radica justamente toda la experiencia, o una parte de la experiencia vital, sobre todo de la conciencia. El primer diagnóstico que debemos hacer en las tres religiones monoteístas acerca de la muerte es que las tres sostienen una verdad indubitable, que la conciencia de sí para sí por sí, esa es la única que sobrevive después de la muerte. ¿Cómo? No lo sé. Ese es un misterio. Tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam sostienen que después de morir, el cuerpo obviamente ese ya está totalmente fuera del escenario, se lo comen los gusanos, lo queman, háganle ustedes lo que quieran, pero la conciencia que yo tuve en vida de quién fui yo, esa sobrevive después de la muerte. Ese es el primer gran misterio de la muerte. ¿Cómo es posible que sin un órgano receptor como es el cerebro se pueda mantener algo como la conciencia? Si esto es así, quiere decir que la conciencia no depende de ninguna manera de nuestro corpus físico, de nuestro envase corporal, sino que hay algo más allá. Y ese hay algo más allá es lo que va a potenciar justamente la creencia en una vida en el más allá. Si yo no tuviera conciencia de quién soy yo después de muerto, me daría prácticamente lo mismo si me dijeran si hay vida o no hay vida. Cuando yo digo que hay vida después de la muerte, en el Islam, en el cristianismo, en el judaísmo, quiere decir que yo he conservado mi propia conciencia de quién soy yo y quién fui en la vida. Y eso va a ser muy importante para otro capítulo que vamos a ver acerca de la justicia divina después de la muerte. Finalmente, para acabar con esta muy breve introducción y presentarle ya mi PowerPoint con imágenes, en fin, para que ustedes estén un poquito más adentrados en el tema, diré que la muerte o el significado de la muerte tiene varios propósitos. Uno es paliar, sanar la angustia que significa la vida. La vida es angustiante por donde se le vea. No importa si uno es rico, es pobre, está sano o está enfermo. Lo que llamaba Sartre la náusea existencial, pues es eso, la vida duele, la vida es dura. Y una de las herramientas que nosotros tenemos como seres creyentes, como seres de fe, es justamente que la muerte
o más bien la creencia en una vida después de la muerte, nos permite seguir viviendo con cierta tranquilidad, a pesar de las vicisitudes y las dificultades de la vida. Nos da esperanza. Algunos colegas míos más ateos que otra cosa le pueden llamar placebo, quizá, pero funciona. Para muchísimas millones de seres humanos, el concepto de vida después de la muerte funciona, porque nos hace salir adelante. 1. Y 2, nos da un consuelo que no tienen ustedes idea frente a aquellos que amamos y que ya no están. Pues por un lado, es una medicina que nos permite sobrevivir en un mundo implacable. Por el otro lado, nos da consuelos frente a aquellos que ya no están. Y tercero, para todos aquellos que creen que la vida ha sido muy injusta con ellos, con razón o sin ella, no importa ahora. Pues si yo creo que la vida ha sido muy injusta y he sido oprimido y explotado y humillado, y no tuve oportunidad en la vida de resarcir esa injusticia, ahora lo voy a tener. Es decir, la muerte no solo es la preservación de la conciencia individual, sino el enfrentamiento justamente de lo que llamamos el juicio de Dios, o la retribución divina, o la justicia divina, donde yo voy a poder encontrar toda aquella justicia que me fue negada en vida. Esos tres aspectos, por lo menos, pero ahorita nada más para aportar esto, esos tres aspectos los repito, ¿sí? Una especie de bálsamo que me ayuda a sobrevivir a esta vida, el consuelo que me da frente a la gente que ya no está, y sobre todo la esperanza de tener una retribución divina en cuanto a justicia se requiere. Solo por esos tres aspectos, estas tres religiones han desarrollado una teoría de vida después de la muerte. Yo no sé si es cierto o no, nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero si creemos en eso, realmente nos va a hacer de la vida un espacio mucho más placentero, mucho más gozoso y mucho más esperanzador, ¿sí?, de lo que puedan ustedes imaginar. Y si eso es así, pues bendita sea esa creencia. Bien. Déjenme compartirles ahora mi pantalla. Espero que ya la puedan visualizar ustedes, los que están en casita viéndonos. Bien. Aquí vemos una primera exposición. Bueno, les voy a pasar diversas imágenes, diversas tradiciones de acuerdo al Islam. Yo he intitulado esta pequeña charla más que conferencia, porque decir conferencia es demasiado arriesgado y demasiado presuntuoso de mi parte. Es una charla. Yo no soy conferencista, no me doy tan altos vuelos. Los que van a seguir después de mí, sí. Ellos dicen expertos. Yo ahí soy un diletante, una charla. Y tienen a ustedes, ahí les puse el título en árabe. El título es Al-Maut. Al-Maut en árabe es la muerte. Wal-Hayat al-Akhra. Y la vida, ¿sí?, otra. Sería la traducción literal, es decir, la otra vida, ¿sí?, fil el Islam, en el Islam. Entonces sería la muerte y la otra vida en el Islam, que es como el Islam percibe, ¿sí?, justamente todos estos temas. Bien. Voy a decir algo, no es para nada original ni mío, pero es algo que nos mueve a reflexión. Lo que le da significado a la vida no es la vida misma, es la muerte. Entonces, cuando nosotros preguntamos cuál es el significado de la vida, la pregunta en sí parecería absurda. La vida tiene su propio significado intrínseco. La misma vida es lo que le da significado a la vida. Pero se potencia ese significado justamente cuando tomamos conciencia del ser humano es el único que la tiene, por lo menos a un nivel muy desarrollado, de la muerte. Entonces, por eso la muerte es lo que le da también significado a la vida.
Si yo creo que después de la muerte finito la comedia, se acabó todo, eso puede ser real, sí, pero le estoy quitando un gran significado a la vida. En este sentido, el creyente musulmán, para él, para un buen creyente musulmán, y en general todos los musulmanes son buenos creyentes, no existe el mal morir, existe el bien morir. No importa si mueres en una guerra, no importa si mueres atropellado, no importa si mueres de una enfermedad o de muerte natural. Todas las muertes son buenas, no por la forma en que moriste, no, sino por lo que te va a esperar en este más allá. El bien morir es un trayecto que debe reflejar, fíjense ustedes, el vínculo que hace el Islam de vida y muerte. La muerte debe reflejar el modo en el que se nació y el modo en que se vivió. Ese es el vínculo interesante. Por eso cuando ya hablo de un bien morir, eso tendría que empatar a un bien vivir. Si yo viví bien, cumplí con las leyes de Dios de acuerdo a mi religión, cumplí con los mandamientos, cumplí con la ley si soy un buen ciudadano. No importa cómo muera, así sea violentamente o en mi cama, tú ya has ganado un buen morir, porque el buen morir está íntimamente vinculado al buen vivir. No se pueden desvincular. Pero si yo tuve un mal vivir, ñaca, hice, deshice, pillé, violé, robé, humillé, tuve la peor de las vidas, una lacra absoluta, ¿sí? Entonces ese trayecto es un poco más difícil. Entonces no vas a tener un buen morir, vas a tener un mal morir, aunque mueras tranquilo en tu cama. ¿Sí? Porque el Islam vincula intensamente, íntimamente vida y muerte, no se pueden disociar. El buen musulmán tiene conciencia de la buena muerte y sabe que siendo buen musulmán puede afrontar sin miedo y con tal interés el buen morir. ¿Sí? Si eres un mal musulmán, igual que si eres un mal cristiano o un mal judío, vas a tener un problema al final de tu vida. ¿Sí? Bien. Finalmente, la vida no es del hombre. En ninguna de las tres religiones monoteístas. La vida la da Dios. El tiempo lo da Dios. La muerte no es más que el fin del plazo de algo que Dios me prestó. Como si yo le puedo prestar al Padre mi reloj, o mi coche, o mi boina, o cualquier otra cosa. Todo es prestado en la vida. Ahora, si yo te presté mi coche, yo espero que me lo regreses en una pieza, y no hecho puré. Si te presté una chamarra, quiero que por lo menos la hayas mandado a la tintorería antes de regresármela. Si Dios me prestó la vida, la pregunta es cómo se la debo regresar. Porque con cada muerte renace una vida. A mí Dios me quita la vida, pero le da la vida a otro. Es un círculo sin fin, fíjense ustedes. La vida no es una línea directa, no es un electrocardiograma, es un círculo. Se acaba una vida e inmediatamente hay otra. No estoy hablando de reencarnación, ojo. No estoy hablando. Yo me muero y en automático están naciendo otras personas. Por lo tanto, es un círculo sin fin. Vida que quita Dios, vida que da Dios. ¿Por qué? Porque está prestada. Por lo tanto, si la vida que Dios me dio y yo la utilizo bien, se la regreso inclusive con creces, con un plus. Mira Dios, esta vida que tú me prestaste te la estoy regresando impecable para que tú puedas seguir con el milagro de la creación. Si todos los seres humanos fuéramos unos malvados de 7 solas, todos, los peores hijos de Caín que ustedes se puedan imaginar, díganme ustedes cómo se podría renovar la vida, ¿sí?, después de esta generación de malvados. Y esa es una de las lecciones, por ejemplo, del hermoso cuentito del el diluvio. ¿Por qué Dios destruye esa generación? Porque el mal era totalmente abarcable en este pequeño mundo de ese entonces y no había ninguna posibilidad de resarcir el círculo de muerte y vida.
como toda la muerte en vida, porque todos los seres humanos se portaban espantosos, esa vida que yo convierto en muerte, esa no es rescatable. Esa ya se perdió. Por lo tanto, si yo soy un súper malvado en la vida, cuando yo muera, no hay una vida que compense la mía. Ya Dios no va a crear otra vida. Esa ya se perdió. Por eso nuestro compromiso como musulmanes, judíos, cristianos, es tener buenas y correctas vidas para que el círculo siga. Si ustedes quieren llamarle esto un darwinismo esotérico, escatológico, eso es. La vida tiene que seguir. Alguna vez mi hija chiquita, Raquelita, me preguntó, tendría, no sé, 2, 3 años, me hizo una pregunta muy capciosa y sigue haciendo preguntas muy capciosas. Papá, ¿qué come Dios? En ese entonces yo le respondí, creo que fue una respuesta correcta y la conecto ahora con lo que estoy hablando. Dios se alimenta, hija, de las buenas acciones del hombre. Mientras mayores buenas acciones, más alimento para Dios. Dios siempre ha sido un ser muy flaco en la historia. ¿Entienden? Un ser muy flaco en la historia. Cuidado, no lo vayamos a matar de hambre. Por lo tanto, el vínculo entre vida y muerte se sostiene a través de la calidad de vida que yo voy a tener. A mejor vida, repito, mejor muerte y más posibilidad para todos. ¿Sí? Esa es una idea que les quiero compartir. Por lo tanto, el fin de la vida no es más que una continuación en otro plano de la existencia. ¿Sí? Hay un puente entre la vida material y finita a una vida inmaterial e infinita. Pero para que hagas esa transición, te la debes ganar. Nada en la vida es gratis, tampoco la muerte es gratis y tampoco el más allá es gratis. Se paga para entrar. ¿Sí? Ahí está Caronte, ¿no? En la mitología griega esperándonos en su barcaza. Si quieres que te cruce el charco, tienes que pagar una moneda de oro. Claro, los griegos nunca me explicaron cómo me llevo el oro después de muerto. Eso es otra cosa. Pero aquí, ¿qué vas a pagar tú para que este tránsito de una vida a la otra se realice lo mejor posible si no es con tu certificado de buena vida? Esa es tu moneda de oro. Por lo tanto, morir en el Islam se convierte en un tránsito, en un abandono, pero un abandono en el sentido de reposo, en el sentido de dejarse llevar finalmente, en una liberación, en una tranquilidad, ¿sí? Que finalmente me va a llevar, ¿sí? A un estadio más divino. No el último, porque el Islam, vamos a ver, tiene muchos estadios en el cielo, en fin, todo esto, pero finalmente me voy a liberar del dolor físico, ¿sí? Para experimentar otras cosas y seguir mi propio camino cada vez más hacia arriba. Porque si tú crees que después de muerto, de acuerdo al Islam, vas a estar con Dios, no, papá. Todavía no eres merecedor de Dios. Todavía no. Porque acabas de morir. Acabas de venir de un mundo finito. Un mundo imperfecto. Un mundo material y físico. Si el eterno es exactamente todo lo contrario, tú todavía no estás preparado. Para el Islam es apenas la primera estación después de la muerte. ¿Sí? Llegar al paraíso, es cierto, y por eso vamos a comprender cómo el paraíso, de acuerdo al Islam, es un lugar con una calidad de sensualidad muy grande. ¿Por qué? Porque es apenas el tránsito, para que no sientas tan de golpe lo que tuviste en la vida y lo que estás teniendo ahora. Y a partir de esta primera estación, el Islam coincide en una especie de escalera siempre ascendente hasta que depuras totalmente toda tu materialidad, totalmente toda inclusive tu conciencia de haber sido ser humano, eres ya totalmente espíritu, totalmente luz, has llegado al último peldaño y finalmente puedes gozar de la presencia del Altísimo. Antes no.
Entonces te queda todavía mucho trabajo musulmán por hacer. Primero, tener una buena vida musulmana impecable. Y segundo, tener una buena muerte. Y tercero, empezar ahora en otro plano de la existencia, ¿sí? Cada vez más la escalera hacia arriba. Ahora les tengo una buena noticia. Si tú llegaste a la escalera, no hay escalera hacia abajo. La hay, pero si tú ya empezaste en el primer peldaño, que es el paraíso, es el jardín, al-jana, como se dice en árabe, el jardín de las delicias. Si tú ya empezaste ahí, ya no puedes echarte para atrás. Tu único camino es ascendente. Después vamos a ver el camino contrario, el descendente, claro. Porque acuérdense que en la muerte hay justicia divina, retribución por lo que hiciste o no hiciste. Bien. Por lo tanto, concluyo en esta primera parte que la muerte en el Islam no es otra cosa, sino que la prevalencia sobre la angustia de la vida. ¿Sí? Para eso sirve la muerte. ¿Sí? Bien. En esta segunda gráfica ustedes van a ver, porque también tiene que ver con la muerte, aunque aparentemente no lo parezca, el significado de Islam. Aquí no sé por qué se borró esto. Ahí está otra vez. Esto de la tecnología, bueno, ahora sí que hasta el mismo Dios Padre se hubiera podido ver aquí en figurillas, ¿no? Porque ahí está. Islam significa, y ahorita otra vez no voy a profundizar en eso, la paz que sobreviene cuando uno se somete a la voluntad de Dios. Eso significa Islam. Y creo que cristianos y judíos estarían de acuerdo también con esa definición de Dios. La paz que sobreviene cuando uno se somete a la voluntad de Dios. Islam viene de una palabra también, salam, que es paz en árabe. Si esto es así, otra vez, tener una buena vida me asegura al mismo tiempo tener paz en esa vida. ¿Y qué significa someterse a la voluntad de Dios? Ahí ya entramos en otro tipo de cuestiones. Pero les puse aquí, por ejemplo, las 6 creencias básicas del Islam, entre otras cosas. Eso no es el Islam nada más, es mucho más complicado, pero tengo que resumirlo. El Islam solamente tiene 6 creencias básicas y 5 prácticas religiosas. Eso es todo el Islam. Claro, estoy aquí caricaturizando y generalizando muchísimo. Pero a propósito de la exposición, ¿en qué cree un musulmán? Un musulmán cree en la unicidad de Dios. Es una religión radical y fundamentalistamente monoteísta, furiosamente monoteísta, igual que el judaísmo. Por lo tanto, no conciben, no entienden el concepto de Trinidad, ¿sí? Sino que es un monoteísmo absoluto y único. En árabe, tawhid, que viene de la palabra wahad, que significa uno, la unidad. Wahad, uno. Entonces, tawhid vendría siendo el monoteísmo. Eso es básico en el Islam. Si no crees en Dios, no puedes ser musulmán, como no puedes ser judío, como no puedes ser cristiano. Puede ser muchas otras cosas, pero no esas 3. ¿Sí? Una segunda creencia es en los profetas, anbiya. Para sorpresa de muchos cristianos, cuando yo les explico esto, el Corán no solo cree en Mahoma, ese es el profeta principal, Muhammad, sino que acepta totalmente a 25 profetas bíblicos y no bíblicos. Por ejemplo, Adán es un profeta en el Islam, cosa que ni en el judaísmo ni en el cristianismo es. Pero muchos de estos personajes en la Biblia, y que algunos son profetas, otros no, los adopta también el Islam.
Y sorpresivamente, nada más como cápsula, si quieren ustedes, cultural, después de Mahoma, y quizá después de Abraham, que es el padre del Islam, no Mahoma, sino Abraham, el tercer profeta más reverenciado en el Islam es Jesús. Es Jesús, ¿sí? Inclusive la escatología musulmana tiene reservado para Jesús un papel muy importante en el apocalipsis musulmán. Después están las escrituras, Kutub. Obviamente está el Corán, pero también el Islam considera escrituras sagradas, ¿sí? El Antiguo Testamento, Salmos y el Nuevo Testamento. Ustedes nunca van a ver un musulmán piadoso jamás quemar una Biblia, como si vemos desgraciadamente muchos cristianos quemando Coranes en la vida, porque para ellos es escritura sagrada. De hecho, el Islam se refiere a judíos y a cristianos, sobre todo a los judíos, como Ahl el-Kitab, pueblo del libro, les llama. Les llama también otras cosas, porque luego va a haber un pleito ahí, pero no importa. Pueblo del libro, ¿sí? Entonces, creencia en Dios, creencia en los profetas, creencias en las Sagradas Escrituras, eso está muy bien. Y las otras creencias son totalmente escatológicas. Creencia en la angelología, en la demonología, que es muy importante en el Islam, muy. Creencia en la resurrección de los muertos, exactamente igual que el cristianismo, llama al-Qiyama, y la creencia en la predestinación o al-Qadr, es decir, que todo está ya destinado a pasar. ¿Sí? Aquí el Islam tiene exactamente el mismo problema que el judaísmo, más que en el judaísmo no tanto, con el cristianismo. ¿Cómo compagino libre albedrío con predestinación divina? Todavía no se resuelve muy bien eso. En nuestro ámbito finito somos libres e independientes. A nivel infinito está todo predestinado. Es la única manera de entender esto. Como el hombre no es infinito sino finito, es libre. Como Dios no es finito sino infinito, sabe todo. ¿Sí? Es la única manera de entender esto, de cómo se puede compaginar el libre albedrío con la predestinación. Ya. Ahora, fíjense que de estas 6 creencias, las 3 primeras atañen a Dios, los profetas, la escritura, pero las 3 últimas atañen a lo que llamamos lo escatológico. La escatología, en el sentido más religioso, es la creencia en las cosas en el más allá. ¿Sí? Bien. Entonces, la mitad de las creencias del Islam, por lo menos, se refieren justamente a la vida en el más allá. Fíjense qué importante. ¿Sí? Por lo tanto, el Islam interpreta la muerte como una parte integral de la propia vida, como ya vimos. Enseña que la vida es una mera fracción. Es más, te voy a sorprender. Tu muerte va a durar muchísimo más de lo que duró tu vida. Pudiste haber vivido 60, 70, 80, 100, 120 años como Moisés, ¿no? O Dios no lo quiera como Matusalén, ¿no? 669 años, pues ¿quién demonios resiste eso, no? No importa. Pero tu muerte va a ser muchísimo más longeva que la vida, entiende eso. Prepárate para eso, porque vas a vivir ya toda una eternidad con el Señor. No vas a vivir 80 años. Entonces, cuando uno toma conciencia de que la vida es totalmente finita y la muerte es infinita, chispas, eso nos hace reflexionar también. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando tú tienes conciencia de esto, tú debes tener tiempo, estar alerta justamente, tener conciencia no de tu dolor nada más, sino del dolor de los demás. Porque el enfrentarme a la muerte es una experiencia colectiva, no individual. Es una experiencia colectiva. ¿Por qué? Porque el Islam como religión es una religión de comunidad, de hermandad. ¿Sí? La umma en árabe es la comunidad como la eclesía.
¿sí?, de los cristianos o la Knesset de los judíos. El problema es que desgraciadamente en el mundo cristiano hemos perdido mucho el sentimiento de comunidad. En el Islam no. Todas las prácticas musulmanas, aquí nada más mencioné las creencias, pero sus 5 prácticas, los famosos 5 pilares del Islam, todos tienen que ver con lo colectivo. La oración, el ayuno, la limosna, la peregrinación, el dogma de fe, todo tiene que ver y todo se hace en conjunto. Tú no haces una peregrinación solito a la Meca, ¿verdad? No, la haces en grupo. Tú no oras solito en tu cuarto, no. Existe ese tipo de oración, pero la oración que más vale es la oración comunitaria, claro. Tú no ayunas ahí tampoco solito en tu casa, ahí en la sala, no. Ayunas con tu familia, con tu barrio, con tu vecindario, con tu ciudad, porque todos ayunan el día que se tiene que ayunar. Es decir, es una experiencia colectiva. Eso es el Islam, una experiencia colectiva. Si esto es así, la muerte también es una experiencia colectiva. ¿Por qué? Porque si yo me voy a enfrentar a la muerte, no me enfrento solo a la experiencia de mi propia vida, sino lo que yo le hice a otros en mi vida. Para bien y para mal. Por lo tanto, la muerte es también una experiencia colectiva. Dice el Islam, les voy a leer aquí esto. Este es como una especie de testimonio de fe. Creo en Dios y en sus ángeles, y en sus escrituras, y en sus enviados, entre ellos Jesús es enviado de Alá. Y en el día final, creo en el destino. Creo que el bien y el mal son de Dios y que la resurrección después de la muerte es verdad. Testifico que no hay más digno de adoración que Dios y testifico que Mahoma es su mensajero. Quizá la última parte, si la quitan, todo esto es cristiano y todo esto es judío. Y yo hago la siguiente pregunta. Si todo esto me es familiar y nada de lo que ha dicho el ponente me es extraño, ¿por qué entonces creemos que el Islam es una religión de Venus, de Marte o de Júpiter y son totalmente ajenos a nosotros? No los entendemos, creemos que son una bola de cucos, de terroristas, de qué sé yo qué. No. El Islam se parece muchísimo al cristianismo y es prima hermana del judaísmo. Las cuestiones políticas son aparte. Teológica y religiosamente comparten las mismas raíces, comparten el mismo Dios y comparten la misma esperanza de vida y de muerte. Por eso tiene que usar un lenguaje muy común a todos. Quizá la manera de explicarlo sea distinta, pero la experiencia es única. Por eso, más que hablar de Islam, de judaísmo, cristianismo, yo prefiero hablar de religiones monoteístas o religiones abrámicas, porque todas parten de un mismo concepto. Lo que acabo de leer, todos ustedes que estamos aquí, que somos católicos, cristianos, ¿sí?, todos podemos firmar, pues yo firmo esto. Repito, quizá la última parte, porque dice, bueno, que Mahoma es un mensajero. Bueno, nosotros tenemos otro tipo de mensajero, profetas, etc. ¿Sí? Esta imagen que ustedes pueden ver es la imagen de un par de ángeles. Vamos a entrar ya ahora al tema. El Islam cree en la existencia de ángeles y demonios. Y cree realmente que existen ángeles y demonios, no es una metáfora. Ahora, ¿por qué existen ángeles y demonios? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el hombre no puede por sí mismo. Y el Islam es un poco pesimista en esto, déjenme decirles. El universo del Islam, si yo lo pudiera otra vez resumir en 3 postulados, el Islam es profundamente moral, el Islam es profundamente determinista y el Islam es profundamente justiciero. Es decir, estos 3 vértices, estas 3 directrices, hay un plano moral. ¿Y cuál es ese plano moral en el Islam? El bien y el mal radicales. Aunque el bien y el mal en última instancia
también son exclusividad del Todopoderoso. Vamos a ver ahora cómo se maneja esto. Plano determinista. La voluntad de Dios es superior al libre albedrío del ser humano. Si tú estás de acuerdo con eso, muchos filósofos, no van a estar de acuerdo totalmente. Pero la voluntad de Dios es superior al libre albedrío humano. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios la que te creó. Y es la voluntad de Dios la que te está prestando la vida. Finalmente. Y en el plano justiciero, la retribución divina, que tiene que ver también con la voluntad de Dios y se conecta también con el plano moral, bien y mal. No existe el bien absoluto más que en el infinito divino. Y no existe tampoco el mal absoluto, porque entonces ya no habría seres humanos. Existe mucho bien a veces y poco mal. Y en general en la historia existe mucho más mal, pero también existe bien. El Islam lo que trata es de equilibrar el universo moral. Porque yo no puedo existir con un bien absoluto, no sería ser humano. ¿O por qué creen ustedes que Dios crió a Adán imperfecto? Porque pudo haberlo creado perfecto. ¿Qué eso le impidió? ¿Falló Dios en la creación? No. Creó al ser humano imperfecto adrede. Porque ¿de qué otra manera creces y maduras si no es a partir de la imperfección? Si tú naces perfecto, ¿para qué vives? No tiene ningún sentido. Yo te voy a crear con todos los defectos habidos y por haber, y el primero es la desobediencia, la soberbia, como tú le gustes llamar, para que tú después por ti mismo puedas conquistar el plano moral que yo te estoy dando, no como premio y castigo, para enseñarte que la vida es un camino de aprendizaje. Tú decides si ese hacia el bien o ese hacia el mal. Ahí ya no me meto, dice Dios. Pero al final yo te voy a pedir cuentas, porque la vida yo te la presté, papá, no es tuya. Y me la estás entregando hecha pedazos porque mataste, violaste, robaste, saqueaste. Retribución divina. ¿Sí? En este universo, al contrario de lo que les va a enseñar mi colega budista, ojo, pero desde el punto de vista del diagnóstico monoteísta, el hombre no es independiente de su creador. No es independiente. Es totalmente dependiente de Dios. Lo crea o no, no importa. Lo sienta o no, no importa. ¿Por qué? Porque si Dios es el creador de todo, inclusive de la vida, y que te le está prestando, pues obviamente yo dependo del creador. Aunque yo sea libre en mi propio universo finito. Pero eso tiene una ventaja, fíjense ustedes. Aparentemente es la desventaja. ¿Cómo no soy independiente? El ser humano, y otra vez en contradicción quizá con el diagnóstico budista, es un ser pasivo, sujeto a la voluntad de Dios, que se convierte en activo justamente a través de la vida. Pero finalmente es un sujeto pasivo. ¿En qué sentido pasivo? No porque no haga cosas, es pasivo porque siempre va a estar sujeto a la voluntad de Dios. En este sentido, el universo en las religiones monoteístas y en el Islam es muy obvio, es un universo agraciado. El universo budista es un universo desgraciado. No me refiero aquí porque maldito desgraciado, ya dame la mensualidad. No va por ahí la cosa. Agraciado y desgraciado es que o tiene gracia de Dios o no la tiene. Si yo creo que el universo está lleno de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, el ser humano no es independiente, sino que depende de esta gracia para su propia salvación. En cambio, en el Islam, en el budismo estamos totalmente desnudos. No hay Salvador, no hay Dios. Eres tú frente a ti mismo. Y a ver cómo le haces, papá. Bueno, el budismo va a tener su propia metodología, ok. Pero fíjense qué radicalidad y qué interesante cuando uno compara las religiones. Universo agraciado, universo desgraciado. ¿Cuál funciona donde tú creciste y te educaste?
Punto. Porque tiene que ver también mucho con patrones culturales. La ventaja de tener un universo agraciado es que yo no me siento solo en el mundo. Por más mal que me vaya, siempre, híjole, Dios me va a, o con ayuda de Dios voy a. O no te preocupes, todo se va a arreglar, por muy mal que te vayas, porque Dios está aquí. Y si no se arregla, para eso está la muerte justiciera de Dios. Te va a arreglar lo que no pudiste arreglar en vida. Eso es un universo agraciado, eso es el Islam. Por eso el Islam dice que mientras con más paz vivas en la vida, más agraciado serás, más gracia vas a tener. El chiste es llegar a la muerte agraciado, no desgraciado. Porque si llegas agraciado, llegas con la gracia de Dios, con su favor, con su bienestar, con su benevolencia, con su aquiescencia. Te has ganado una buena muerte. Repito, aunque la muerte sea violenta, no me refiero a eso, pero te has ganado una buena muerte. Por lo tanto, te has ganado el cielo. Y como Dios es el que pone el plazo a la existencia, porque es el que te da la vida, ¿sí? Y como tú no sabes el día y hora de tu muerte, por eso eres libre. El libre albedrío solo se entiende cuando tú ignoras el día y la fecha y la hora exacta de tu muerte. Y la pospones y la muerte la haces para otros, nunca para ti mismo. Se murió mucha gente, pero otra vez, en tu conciencia la muerte nunca está presente todos los días, ¿o sí? No podríamos vivir. Bendita ignorancia que tenemos acerca de la muerte, porque eso nos hace libres. ¿Libres para qué? Para vivir una vida decente y finalmente tener una buena muerte. But, en árabe significa pero, no es cierto. Pero, si el universo es agraciado y el hombre depende de Dios, el hombre es incapaz por sí mismo de alcanzar finalmente su salvación. Por sí mismo. Es decir, sin necesidad de Dios, necesidad de ningún profeta, ni de la Virgen, nada. No. De acuerdo otra vez al diagnóstico monoteísta, Dios se vale de intermediarios externos para ayudarle al hombre a saber escoger. Esos intermediarios externos en el Islam son los que hacen que el hombre escoja actos correctos y son los agentes encargados de la tendencia hacia el bien. Y al contrario, actos incorrectos, tendencia hacia el mal. Ellos no van a actuar ni bien ni mal, estos agentes, simplemente están ahí como para marcarte los caminos. Tú vas a escoger. Bueno, el agente de la tendencia hacia el bien se llama ángel. Malak, en árabe. La tendencia hacia el mal se llama demonio, ¿sí? Es el shaitán, el Satanás, ¿sí? Y así como en la caricatura hay un angelito a la derecha, un diablito a la izquierda o viceversa, y se están peleando la conciencia del hombre, esa imagen también es muy musulmana como también es muy cristiana. Pero el Islam sí cree que el ángel no es una metáfora, realmente están ahí ayudándonos. Otra vez, porque el peso de la vida es extraordinariamente brutal como para que la conciencia humana por sí misma lo resista. No juegues, Dios, ¿por qué me pusiste aquí en este mundo de sufrimiento y guerras y coronavirus y todo? ¿Qué onda? Bueno, yo te voy a dar una ayudadita para que esta vida no se te haga tan pesada. Y te mando el ángel. Pero no me gusta el ángel. A mí lo que me gusta es el vino y el chupe y las viejas y el dinero y meterle la pata al otro. Eso me encanta. Ah, bueno, está también el otro camino. Tú eres libre de escoger el camino y la vida que yo te presté. Pero otra vez, al final, yo te voy a decir el tipo de chamarra que me regresaste, si está bien lavadita, o me regresaste solo un botón de esa chamarra. Y está hecha jirones. ¿Quién decide eso? Tú?
Estos agentes te van a ayudar, ¿sí? Más o menos a ver el camino, ¿sí? Ya. Di, ¿quién se declarará enemigo de Gabriel? Primer ángel que aparece en el Corán, Gabriel, que tiene una importancia brutal en el Islam, es el ángel más importante, porque es el que le revela la revelación, ¿sí? A Mahoma, ¿sí? El ángel Jibril. Él es quien, con el permiso de Dios, depositó en tu corazón el libro destinado a confirmar los libros sagrados antes de él para servir de dirección y anunciar felices nuevas a los creyentes, ¿sí? Y después se menciona un segundo ángel en el Corán, que es Miguel. El que sea enemigo del Señor, de sus ángeles, de sus enviados, de Gabriel y de Miguel, tendrá a Dios por enemigo, porque Dios odia a los infieles, ¿sí? Vamos a ver otros ángeles que no están en el Corán, pero que forman parte de la angelología islámica, pero estos dos son los principales ángeles en el Corán, ¿sí? Igual en el Antiguo Testamento, ¿no? Está Miguel y está Gabriel. ¿Y qué hacen los ángeles? Muy similar al cristianismo, sostienen el trono de Dios, guardan las puertas del cielo y el infierno, interceden por Dios a favor de los hombres, atrayéndolos hacia el bien, y registran todas las acciones de cada una de las personas, para que al final nada de que yo no hice eso, aquí está escrito. Cualquier cosa que hagamos, pensemos, omitamos, todo se registra en el libro. Eso es una idea también muy judía, el libro de la vida y el libro de la muerte, que se abre siempre, ¿sí? En el Año Nuevo Judío y se cierra en Yom Kippur, ¿sí? Si fuiste buen judío, te anotamos para la vida. Si fuiste no tan bueno, pues en el otro librito. Igual pasa en el Islam. El registro de todas las acciones se van haciendo. Tú no estás consciente de eso, ¿sí? De que se están apuntando todo esto, ¿sí? Y al final te leen, mira papá, todo el rollo de Isaías ahí, ¿no? Te sacan. Ya. ¿Qué otros ángeles muy rápido? Bueno, está Gabriel, que es el principal, está Miguel, ¿sí? Gabriel es encargado de transmitir la revelación a Mahoma. Miguel, igual que en el cristianismo, es el jefe de los ejércitos celestiales. Está Israfil es Rafael, responsable de señalar el día del juicio final. Eso lo hereda el Islam del cristianismo. Toda la angelología, la demonología, ¿sí? Lo aprende sobre todo el Islam del cristianismo y del judaísmo, que estaban justamente en la península arábiga cuando Mahoma está construyendo toda su teología. Entonces en eso no hay ninguna sorpresa. Pero hay otros ángeles muy típicos del Islam, como el ángel Azrael, ¿no? Que es el ángel de la muerte, ¿sí? Ángel de la muerte, Azrael. Azrael se encarga de separar el alma del difunto, el alma del cuerpo humano, y llevárselo como una especie de valquiria nórdica, ¿sí? Este es Azrael. Yeah. Luego está Ridwan. Ridwan es el ángel encargado de mantener el paraíso, para que nadie que no se lo merezca se cuele. Entonces, si es mexicano, quiere dar mordida. No, espérate. Aquí nada de eso, ¿sí? Y está Malik. Malik es el ángel, al contrario, encargado de guardar las puertas del infierno, ¿sí? Y después hay un par de gemelitos, que a mí me caen muy bien, Harut y Marut. Hasta parece trabalengua, ¿no? Harut y Marut son los ángeles de la hechicería y las ciencias ocultas. El Islam cree mucho en esto también. Exorcismos, fórmulas, magia negra, todo esto, ciencias ocultas también lo tiene el Islam. Y la última pareja, Nakir y Munkar. Nakir y Munkar son los nombres de los dos ángeles, esto es importante. Antes de que venga Azrael y se lleve el alma, vienen estos dos ángeles. Se acercan al cadáver, en fin, al alma que está apenas como que tratando de salir del cuerpo, y le hacen 3 preguntas, muy sencillitas.
¿quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu profeta? Si respondes, mi Señor es Allah, Dios, mi religión es el Islam y mi profeta es Mohammed, ¿ah? Bueno, no tan automático, pues, porque falta el juicio de Dios, ¿no? Si no respondes bien, papá, tienes un problema. Entonces, alguna vez alguien me dijo, oiga, y si yo soy cristiano, judío, budista o Hare Krishna, pues ¿cómo voy a responder eso? No te apures. Si eres judío, si eres cristiano, Hare Krishna, se te van a aparecer otro tipo de ángeles. Y te van a hacer preguntas que tienen que ver con tu religión, obviamente. Pues estas son preguntas para los musulmanes, ¿no? ¿No? Pero bueno, ese es el Harut, este es el papel que van a tener estos ángeles, ¿no? Bien. Dice el Corán, y por cierto que el registro de los pecadores está en un libro llamado Sijin. Sijin es el libro donde se registran todas las cosas malosas. Ay, mire, la vecina está más buena que el pan. ¡Pi! Registrado. ¿Sí? Aunque no vayas a hacer nada de acción, pero un mal pensamiento, etcétera. Ay, mire ese idiota, qué cochezazo tiene, yo quisiera tener uno. ¡Pi! ¿No? Envidia, etcétera, etcétera. Todo se registra. Es el libro donde se registran las obras de los pecadores. Y por cierto que el registro de los justos es un libro llamado Ilin. ¿Sí? El Ilin o el Ilin es otro libro. Es el libro donde se registran las obras de los piadosos y los que atestiguan los ángeles allegados. Entonces ahí tenemos en esta sura, en la sura 83, 7, 8, muy bien identificados estos dos libritos. ¿Sí? Eso viene directo de la tradición judía. Bien. Ahora fíjense esta otra sura que les traigo acá. Ya entendí lo de los libros, pero la misericordia de Dios es de tal punto que fíjense ustedes este truco que Dios hace. Si obráis bien, será en beneficio propio, y si obráis mal, será en vuestra contra. Cuando corrompáis por segunda vez, os vencerán vuestros enemigos, ingresarán al templo como lo hicieron la primera vez y devastarán, etcétera, etcétera. Todo ser humano será responsable por sus obras, no Dios. En el Islam, otra vez, el libre albedrío se nota por la libertad que yo tengo de escoger mi propia vida, pero también la responsabilidad que tengo frente a mis actos. Y el día de las resurrecciones entregaremos un libro abierto donde le diremos al colega que ya se murió, lee tu libro, pues hoy te será suficiente leer el registro de tus obras para saber cuál será tu destino. Quien siga la guía será en beneficio propio y quien se descarríe solo se perjudicará a sí mismo. Ojo, nadie cargará con los pecados ajenos. Eso es el libre albedrío. No le puedo echar la culpa a mi mamá, a mi papá que me pegó, a una maestra que no sé qué me hizo y por eso dio las matemáticas. No. Cada quien es responsable de sí mismo. Eso no excluye que tengas muchas experiencias que te hayan marcado, sí, pero llega un momento en la vida en que tú ya no le puedes echar la culpa a nadie. No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un mensajero, dice el Corán. Bien. Quien haya realizado una obra de bien, por pequeñita que fuere, verá su recompensa, y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. Si yo leo esto tal cual así desnudo, dijo, este Dios es muy vengativo, ¿qué onda? Pero espérense, porque aquí viene el regalito de Dios. Quienes presenten una buena obra serán recompensados como si hubiesen hecho 10 obras buenas.
Por cada acto bueno, Dios te lo cuenta por 10. ¿Sí? Si yo hoy ayudé a una viejita a cruzar la calle, 10 palomitas. En cambio, la mala obra será computada ¿cómo? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Por cada obra buena, 10 te voy a recompensar de más. Por cada obra mala, solo se te considera un punto malo, no 10, 1. Es decir, que el bien lleva una ventaja de 10-1 en el Islam. Tendrías que ser verdaderamente un Hitler, un Stalin o uno de estos grandes genocidas de la historia, como para que la acumulación de tus actos malos, que solo cuestan 1 por cada uno, sobrepasen a cada acto bueno que cuestan 10. Imagínate la calidad de ser humano que necesitas hacer. Esa es la misericordia de Dios en el Islam. Da todas las posibilidades para que el hombre tenga una buena vida y una mejor muerte. ¿Sí? Después siguen en otra cita, quienes se presenten habiendo realizado buenas obras serán recompensados más de lo merecido por ellas, y quienes se presenten habiendo realizado malas obras solo serán castigados por lo que hicieron. Queda muy claro eso. Ahora vamos a ver, ya vimos un poco los ángeles, vamos a ver la figura del demonio en el Islam. El demonio tiene 2 nombres principales en el Islam. Shaitán, es Satán, e Iblis. Iblis es como si en español dijéramos Lucifer, digamos, que tiene también Lucifer y Satán, en el Islam también. Aunque el término Satán se usa poco en el Corán, ¿sí? Se usa más Iblis. Iblis es el chamuco, ¿no? En patas de cabra. Toda la concepción del diablo en el Islam es judeocristiana. No hay ninguna sorpresa. No se inventa nada. Directamente pasa al Islam. ¿Sí? Nada más voy a leer algo no voy a leer todo porque no hay mucho tiempo, nada más para enfatizar eso. Allah maldijo a el Satán, inclusive en el Corán como en el judaísmo lleva el artículo, porque es un personaje. El Satán. Y este replicó: seduciré una gran mayoría de tus siervos y les desviaré. Les daré falsas esperanzas. Les ordenaré que hiendan las orejas del ganado, marcándolas como ofrenda para falsas deidades y que alteren la creación de Allah. Quien tome al Satán como amigo en lugar de Allah estará evidentemente perdido. Les hace promesas y les da falsas esperanzas, pero el Satán no les promete sino algo ilusorio. Para ellos el infierno será su morada y no encontrarán escapatoria. Suras como estas tengo cualquier cantidad en el Corán, que son suras amenazantes. Sí, es cierto. Uno lee el Corán y se espanta: ay, mamachita, ¿qué es esto? Pero tiene una pedagogía muy clara. Si yo a ti no te amenazo con el peso de la ley, ¿qué vas a hacer tú en la sociedad? Si tú al niño no te digo, no me agarres esas galletas porque te doy un manazo, ¿qué va a hacer el niño? Igual las va a agarrar, ¿no? Igual hay crímenes, está bien. Es decir, que lo que el Corán hace es una pedagogía del mal, fíjense, para evitar el mal. Pedagogía del mal para evitar el mal. Así como hace pedagogía del bien para incentivar el bien. ¿Qué es pedagogía del mal? No que te voy a enseñar escoge el mal, no. Te voy a enseñar los horrores que te esperan si escoges el mal más allá del amor. ¿Sí? Y con esto concluyo, queda todavía una buena cantidad de diapositivas y tiempo. Me faltó todo el tema, pero se los voy a resumir en 3 palabras, no se apuren. Ya entendí el ángel, el Satanás. ¿Qué pasa cuando el alma del musulmán llega al cielo y qué pasa cuando llega al infierno? Se los pongo muy sencillito para acabar. Si llegas al cielo te van a esperar todos aquellos placeres que no tuviste en vida, y si los tuviste te los voy a multiplicar. Placeres sensuales, vino, mujeres, clima sensacional,
Imagínate el lugar más extraordinario, un Cancún casi para la eternidad. Pero acuérdate que esa es solo la primera estación hasta que tú depures tu humanidad y te conviertas en luz. Si vas al infierno, y si ustedes leyeron la Divina Comedia, eso es el infierno musulmán, la Divina Comedia. No estoy muy errado si digo que quizá el propio Dante se haya inspirado un poco en la idea del infierno musulmán. Eso es, lleno de castigos, de tormentos, una cosa espantosísima. De entrada, para darte la bienvenida, padre, te dan un cóctel de plomo fundido. De entrada, ¿no? Y después, no entro a detallar los tormentos porque son absolutamente escatológicos en el otro sentido de la palabra. ¿Sí? Y acabo con esta reflexión del Islam que me gusta mucho. A diferencia del cristianismo, el infierno del Islam no es eterno. No existe la eternidad infernal. Allá van las almas que tuvieron más mal que bien, pero para depurarse, por eso es un lugar de fuego. Una vez depuradas del mal que traen, ascienden al primer peldaño, al paraíso, para continuar siempre hacia la luz. Es decir, el Islam es tan generoso que todo mundo tiene cabida en la luz a través de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias por No, al contrario, padre. por haber participado, ¿no? Y habernos, ahora sí que, comentado. Un poquito nada más, es apenas una embarradita, Sí, pero en tan poco tiempo es muy difícil hablar de un tema tan complicado como este. Nos han escuchado muchas personas. Gracias. Yo creo que tu plática ha sido súper interesante, importante. Para todos nosotros nos ha dado pues, una visión muy cercana, ciertamente paralela a las grandes religiones, Sí, sí. pero también como muy específica también, muy propia, ¿no? Muy identidad propia del Islam. Así es. Aquí tienes una serie de preguntas, mejor para no mover el micrófono, te las dejo para que podamos contestar a las personas que nos acaban. Me preguntan, ¿las respondo ahorita? Sí. Ok. Por favor. Me pregunta alguien, ¿existe el tiempo? ¿Y cómo el Islam maneja el tiempo? Hay dos tipos de tiempos. El tiempo físico, terrestre. Tú naces, creces, y al llegar a cierta edad, mueres. Entonces es el tiempo que manejamos todo el mundo. Y existe el tiempo eterno, que deja de ser tiempo porque es eterno. Porque si es tiempo, no puede ser eterno. Digámoslo así, es una contradicción, el tiempo eterno. Más bien existe el no tiempo. ¿Sí? Después de muerto, ya no hay no tiempo. Muchos exégetas del Islam se preguntan cuánto tiempo debe durar un hombre en el infierno, por ejemplo. Aunque el Islam ha tratado de dar diversas respuestas, unos dicen 100 años, 80 años, es indistinto. Puede durar 1000 años o 3 segundos. No existe ya el tiempo. Porque el tiempo es totalmente físico. ¿Sí? Entonces, el tiempo finito, ese es del hombre, aunque es prestado. El tiempo infinito, que es el no tiempo, ese es de Dios. Tanto en el infierno como en el cielo. No se manejan por tiempos. ¿Sí? Bien. Entonces, me dice, ¿existe el tiempo y cómo el Islam lo maneja en este plano para considerar la muerte? Otra vez, si tú piensas constantemente en la muerte, estás perdido. El concepto de muerte no te lo di para que pienses en la muerte, sino para que pienses en la vida, otra vez. ¿Sí? Van íntimamente ligados, muerte y vida, pero no es para que te angusties, ay, ¿cuándo va a ser mi muerte? No, tú vive tu vida a plenitud. La muerte llegará cuando llegue. Lo importante es que estés preparado cuando llegue la muerte. ¿Cómo voy a estar preparado? Estando en paz. A 3 niveles. Ojo, por eso es Islam. Por eso es la paz que sobreviene cuando aceptas la voluntad de Dios. Paz conmigo mismo, que es muy difícil de conseguir. Paz con tu congénere, con tu compatriota, con tu prójimo. Y paz con tu medio ambiente, con tu derredor. Si conseguiste esas 3 paces,
ya lo hiciste, puedes tener una buena muerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir a plenitud y construir mis 3 paces. Olvídate de la muerte, eso va a llegar. Pero si tú constantemente estás pensando en el tiempo de la muerte, vas a tener una mala vida. Otra pregunta, ¿se debe entender entonces que en la concepción islámica, una vez que se llega a la presencia del Altísimo, ya no hay conciencia personal? No, al contrario. Yo expliqué desde un principio que el diagnóstico de las 3 religiones monoteístas es la existencia del alma. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el alma? Es muy difícil de definir aquello. El alma es la conciencia de uno mismo que sobrevive a pesar de que ya no hay un cuerpo, ni un cerebro, ni nada que sostenga la conciencia. Ergo, la conciencia no depende del cuerpo. Depende del cuerpo mientras estamos vivos. Una vez muertos, se libera esta chispa de luz, esta alma, y tiene la conciencia ahora sí plena, no solo de quién fue en la vida, sino de todo lo que hizo en la vida. Entonces se le abren los ojos. Ay, chispas, hice yo todo esto en la vida, ya no me acordaba. Tiene una superconciencia ahora. Pero esa conciencia no se pierde con la muerte. Porque si se perdiera con la muerte, explíquenme algo muy sencillo. ¿Cómo Dios me va a juzgar por algo que yo ni siquiera tengo ya conciencia de ello? Para que exista la retribución divina, debe existir forzosamente la conciencia que sobreviva a la muerte. Si no, no puedo ser juzgado. Nadie puede ser juzgado por algo que no tiene idea de que lo hizo o de que no lo hizo. Por lo tanto, el Islam sostiene la existencia de la conciencia personal después de la muerte y esa se mantiene. No se pierde, se mantiene. Ese es el gran regalo de la gracia de Dios. El gran regalo. Si ustedes me preguntan, esa es la salvación. El poder disfrutar otra vez de la conciencia de quién fui, con todos mis palomitas y mis taches. Pero para eso me voy a depurar. Hasta que finalmente mi conciencia personal se funda, se vuelva a reintegrar con la conciencia divina y cósmica. Otra pregunta, ¿cómo encaja la yihad en el Islam? Este es un tema interesante y lo respondo muy rápidamente. La yihad ha sido mal interpretada no solo por Occidente, sino también por el Islam mismo. Yihad es muy importante en la vida del musulmán, no por lo que ustedes creen, y se mal traduce como guerra santa. Esa es la yihad menor. Así la clasifica el Islam. La yihad mayor, es más, la palabra yihad en árabe no significa guerra, ni significa santa, significa esfuerzo. La yihad mayor, que es la que cuenta, es el esfuerzo que tú haces para tener la paz de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras más esfuerzo haces en la vida, por ser un buen hijo de Dios, más yihad vas a tener. Porque has vencido tu propia guerra. Todos tenemos una guerra que vencer adentro. La verdadera yihad es la guerra interna que yo tengo que vencer. Yo soy mi propio general con mis enemigos dentro. Si tú lo logras, ese magno esfuerzo que implica, a eso el Islam le llama yihad. Mientras que la yihad menor sí es la guerra santa y siempre y cuando el Islam esté en peligro. Siempre es una guerra de defensa, nunca es ofensiva. Los terroristas la han pervertido, es cierto. Pero la yihad menor, que es la que menos cuenta, la guerra santa, como entendemos, siempre es cuando el Islam está en peligro y es siempre una guerra de defensa. ¿Es el Espíritu Santo ese intermediario externo que utiliza Dios? No, porque el Islam no tiene la figura del Espíritu Santo como la tiene el cristianismo. El intermediario son los ángeles. ¿Sí? Existe el concepto de al-Ruach al-Quds, sería el Espíritu Santo en árabe, por eso lo utilizan muchos los cristianos árabes. ¿Sí? Pero en el Islam no existe un concepto similar al Espíritu Santo como en el cristianismo.
¿Podría explicar mejor lo del libre albedrío y por qué están determinados por la voluntad de Dios? El libre albedrío no está determinado por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios determina la creación y la marcha del infinito. El libre albedrío solo puede ser realidad en un universo finito. Y aquí lo vinculo con el tiempo de la primera pregunta. El tiempo humano, el tiempo que tenemos de vida, ahí es donde yo ejerzo lo que se me pegue la gana hacer en la vida. Como yo desconozco mi muerte, por eso soy libre. Dios sabe qué día voy a morir, pero Dios no me lo va a decir, porque Dios está en un universo infinito, está en otro tipo de plano de la existencia. Dentro del plano terráqueo, físico, material, matemático, del tiempo, yo soy libre. Por eso puede coincidir el libre albedrío con la predestinación. La predestinación es infinita. El libre albedrío está en un universo finito. ¿Pueden coincidir? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, tú eres totalmente libre de ejercer tu bien o tu mal, o tu bien y mal, o hacer de tu vida un papalote. Dios en eso no se va a meter. Pero cuando mueras se acabó el tiempo finito. Ojo, porque entraste al no tiempo. Y al entrar al no tiempo, papá, ya es el tiempo de Dios. Ahí ya no hay libre albedrío. Ahí lo que hay es espiritualidad o castigo. ¿Sí? Pero ya no hay tiempo. Tu tiempo de ejercer tu libre albedrío se acabó. ¿Sí? ¿Y por qué están determinados por la voluntad de Dios? El libre albedrío no lo determina la voluntad de Dios, perdónenme, pero no. Determina todo lo demás. Y les pongo un ejemplo, perdón, a lo mejor les cae gordito el ejemplo. Tomen la figura de Caín. ¿Se acuerdan? Caín, Abel, mató, viene Dios, castiga a Caín. ¿Cuál es el castigo que Dios le da a Caín? Fíjense la enseñanza del cuantito de Caín y Abel tiene cualquier cantidad de moralejas, pero una de las moralejas que más me encanta es esta. ¿Cuál es el castigo que Dios le da a Caín? Ser un vagabundo, lo expulsa. Es el primer exilio en la Biblia. La Biblia tiene muchos exilios, es un argumento central en el texto bíblico. Lo expulsa, vete de aquí. Lo expulsa el país de Nod, pero ese es un juego de palabras en hebreo. Nod es vagabundear, es decir, no lo expulsa un lugar en concreto. Pues todos los investigadores, colegas que se van de expedición a buscar el país de Nod, no les pagues porque te están engañando. Es un lugar imaginario, es decir, tu castigo va a ser que estés solo en la vida, vagabundo, escondiéndote de todo mundo. ¿Y qué es lo primero que hace Caín? Encontrar esposa, casarse y fundar la primera civilización de acuerdo a la Biblia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo más? ¿La voluntad de castigo de Dios o el libre albedrío de Caín de hacer lo que se le pegó la gana? No les voy a responder mi interpretación, les dejo la pregunta. Fíjense, Caín no cumplió la voluntad de Dios, que era vivir solo. No vivió solo, tuvo una familia longevísima y vivió muchísimo tiempo después. Después Caín va a morir en otras circunstancias, no importa. Pero en lugar de vivir solo, se agarra mujer, tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos, tiene tataranietos, y su familia es la primera que gobierna una ciudad y la que inventa el arte, la industria, etcétera, etcétera. Órale, ¿qué pasó ahí? Para que vean la diferencia entre el tiempo, o más bien el no tiempo del infinito, y el tiempo finito del ser humano. En ese tiempo finito somos libres para prepararnos y enfrentar finalmente a la muerte, que es el tránsito al no tiempo. Si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo su atención. Y perdón, porque si a mí me dejan el micrófono, yo me sigo toda la tarde. Ya ven que estos temas ni me gustan, me caen gordos.
No. Padre, ya están todas respondidas las que me dieron. Muchísimas gracias por su atención, ¿sí? Al CUC de nuevo, muchísimas gracias por hospedarme. Y les conmino, les invito a que las siguientes charlas que va a tener el padre con mi colega, creo que es un rabino judío, con mi otro colega cristiano, creo que va a venir también un budista, para que ustedes comparen también, ¿sí?, todas estas perspectivas de las religiones que son súper interesantes y finalmente todas tienen un solo mensaje y todas me van a hablar siempre de paz en su significado más amplio, ¿sí? Y me despido con el tradicional saludo en árabe, As-salamu alaykum, la paz sea con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.